¿Edeluz está en Taba o está en Huancayo? Corre. ¿Dónde está? Edeluz. Es de luz. Ahí, ¿dónde está? Hola, Ede, ¿cómo estás? ¿Dónde está? Aquí estoy en el otro Aquí. cuadrado. Ya, ya, Carito, te esperamos. Ya les cuento que tienen, solo pueden faltar 70% y tienen que ser bien justificados. Ah, faltar. Ajá. Hoy día ya perdieron, ya varios perdieron su oportunidad. ¿Cuántas clases son? 10. Ujú. 7 por 3. Ah, y Mínimo hay 7 meses clases. que nosotros vamos a estar con ¿Recuperando? dos, ajá, porque diciembre no, ni diciembre ni enero. Entonces, pues el mes de septiembre hay dos clases y noviembre hay dos. Ya, acá no había puesto, no sé si ustedes llegaron a ver. No, parece que no. No. ¿Cuál de los cronogramas? Acá, el No, ya cronograma. no, ya no, ya no. No, por Eso ejemplo, es que no, ya no, ya no. julio, agosto, Es que mi nombre no está. ya, septiembre, 12 de septiembre y 26 de septiembre. ¿Qué pasó? Vamos nos reunir dos Ah, veces dos en un veces mes. ese mes. Ajá. Ah, ok. Y noviembre, 14 de noviembre y 28 de noviembre. Ujú. Y ahí solo nos reunimos en febrero, porque diciembre es correría total. Y enero, generalmente están de vacaciones. Yo mismo voy a tener que hacer un viaje a Brasil para regular un montón de documentos. Mm. No voy a poder estar. Profesor, el libro. Ah, Ah, ya, ¿Ganamos o...? el libro por mientras vamos a estar leyendo ele em PDF hasta que Puma pueda nos enviar. Algum problema medio sério passou aí, que tardou muito e por isso todas as escolitas tardaram em começar. Y marzo es la última reunión nuestra, 13, Y ahí sí ya 13 nos de queda. marzo. No, ¿cuánto Porque falta? aí provavelmente 13 de marzo ou na outra semana já começa o nível 3. Ah, me falta un año todavía. Sí. Está Sí. bien. Ajá. Ah, ahí está, señora Cadito, capivara. Oh, qué linda capivara. Pastora, buenas noches, hermano Moisés, Buenas Edeluz. noches. Ahí también ¿Sí está. me logran escuchar? Sí, te Sí, escuchamos sí, bien. Carita, te escuchamos fuerte y claro. Y hay Jaro ahí detrás de mí. Ahí está. Disculpen la demora. No, es un chocolate para cada. Ok. Una torta de chocolate, puedes. Oh, Ya espera. está afuera. No, entonces hasta dos. Aceptamos. Recién hemos Una torta llegado de chocolate con relleno de chocolate, bañado en chocolate. Ya Sí, está. es a la- full chocolate. Lo que haces es perfecto para nosotros, hermano. Mm, ok. Ya comenzamos contigo misma. Ok. Días de oración y ya nos introduces. Ok, primero oro y después empiezo lo de orar la palabra. Ajá, sí. Solo. Ok, entonces vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias porque estás siempre con nosotros, gracias por tu soberanía, por tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos también por el tiempo de podernos seguir preparando y te pedimos, le entregamos, Señor, todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y el día de hoy vamos a leer el pasaje del libro de Marcos, el capítulo 1 del versículo 21 al 28. Entonces, primero voy a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice así, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah,
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Okay. Ahora vamos a leer en la versión NBI, perdón, NTV, que es nueva traducción viviente. Dice así: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por, por toda la región de Galilea. Ahora vamos a tomar un pequeño momento de silencio y poder meditar en algún versículo que nos haya llamado la atención y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Entonces, ahí donde están, pueden tomar un tiempito para poder analizar algún versículo, alguna cita de la que el Señor les está hablando. Te lo llevas, yo no aprendo. Quiero yo también aprender, no sé, voy a improvisar. Ahí está. Escribe, ¿Hacen esas cosas? escribe Acabo de una sentar en Biblia, mensaje. hermanita, disculpa, acabo de entrar. Escuchamos ¿Qué pasa con la ustedes. Biblia? Les escuchamos ustedes. Hermanita, disculpa, acabo de entrar. ¿Qué pasa Vamos con a la ver. Biblia? Ahí está, la hermana Carita está guiando el tiempo de orar la palabra, ¿ya? Ok, vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque, Señor, usted es grande, porque usted la tierra tiene autoridad, Señor, sobre, aún sobre huestes, Señor, aún sobre demonios. Perdóname, Señor, porque tal vez lo que te conozco es tan poco, Señor, y no se compara en nada, Señor, al temor que sentía aquellos que sí te conocen y reconocen tu santidad. Perdóname porque muchas veces tomo muy a la ligera tu santidad, Señor, y no tiemblo como aquí en el ejemplo. Señor, ayúdame a responder con asombro al recordar, al leer tu palabra y saber de cuántas maravillas has hecho, Señor, en nuestras vidas, en la vida de muchos de tus santos, Señor. Te pido perdón
porque muchas veces he tomado a la ligera y te pido me ayudes, Señor, y que ese asombro, Señor, pueda estar a diario, Señor, el reconocerte quién eres, el estar postrada ante ti, Señor, y reconocer que todo, solo tú eres santo y solo tú eres Dios, Señor, que gobierna en medio de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. María, entonces, la única cosa que faltaría era que tú puedas elegir el versículo bíblico, uno o dos, ¿no? Versículos. Tú puedes elegir uno en específico para hacer una meditación, una oración bien específica encima de este versículo. Ok. Ajá. Y Eh, puede hablar. ok. Ujú. ¿Qué otra cosa más podría, por ejemplo, Carito, hacer para variar un poquito nuestro tiempo de orar la palabra? Situación de los dos. Ajá, acá. Tienes que hablar más fuerte porque está siendo grabado para la televisión, para Participación Argentina. de... Bonito. La participación, ¿no? Que puedan... Aí, Maria, parece contigo, só falta a gorrita. Ajá, puedes utilizar participação, ¿ya? Puedes pedir, por ejemplo, quero que Moisés pueda ler a versão NTV. Ajá, Ok. ajá. E se deseas também, porque também hacíamos isto antes, eh, poderias elegir ou pedir que alguém pueda hacer uma oração voluntária também. Pode ser algo voluntário ou também pode ser uma dedocracia. Ok. Ya, entonces ya los próximos ustedes pueden variar. También pueden utilizar ahí los cuadraditos, también pueden compartir de repente orar la palabra acá en la pantalla, ¿no? Principalmente los que se conectan desde lejos. Y vamos a estar en este año también un poco que profundizando también cómo ustedes podrían predicar mejor por medio del Zoom también, porque les va a tocar. Entonces, y es diferente de predicar presencialmente y predicar por aquí. Por aquí sí o sí, ¿no? Por Zoom, sí o sí tienes que usar de recursos didácticos, ¿no? O sea, no hay cómo. Y ahora presencial ya es una otra manera de lidiar. Entonces, poco a poco vamos compartiendo algunas ideas. Ya, María, gracias. Gracias, pastora. Gracias. Ya, pues continúas ahí en tu cuadradito y aquí continuamos aquí. Pastora linda, le puedo pedir permiso. Mi batería está en cero y como recién hemos llegado a Kibinaki, Ujú. de aquí todavía nos falta un poco. Tal vez se va a cortar en el camino porque no he recargado el celular. Cortar. Ya, está bien. Entonces, hasta donde puedas, aquí va a estar de luz compartiendo la palabra. Espero que aguante un ratito ahí. Ya, pero Está bien, ya, no sé. está bien. Ya, saludo a tu esposa y a los chiquitos. Gracias, pastora. Ya, muy bien. Entonces, sí, tenemos que hacer así porque va a tener que quedar grabado, registrado. Ajá. Ay, si no me pasa. Oh, sí, venga a este lado. O entonces exactamente dónde está Moyo, de repente, o para que esté bem cerca y esté grabado bien su voz de ella. Eh, Todos los que no pudieron van a poder escuchar el mensaje. Tum, 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 tum. Mm. Ay. Ahí está. Muy bien, escuchamos a Edeluz. Ahora son las 8 en punto y
Este Zoom va hasta ¿cuántos minutos? 40. No, creo que 50, creo. No, es No, son 40. 45, Ah, ya, entonces. Ujú. creo. Sí, Si es hasta 40, tenemos 15 minutos. O de nuevo. Ajá, otro de Ya. Vamos a, vamos a hacer así, Moisés, Mariana y Marta. Voy a enviar un otro link, ya, porque De Luz va a predicar y tenemos que tener todo grabado para enviar a los que no pudieron asistir a la clase de hoy. Ujú. Ok, entonces dejamos con el De Luz. El De Luz tiene de 15 a 20 minutos, ok. Ahora son 20 con 8. Ujú, ok, aquí estamos para escucharte. Ya, bien. Qué nervioso, nunca había aprendido presencial. Siempre es la primera vez, ¿sí, no? O sea, aquí. Acá es Ahí es emocionante, más, aquí. más como que más fácil. Bien, he traído un título. Y voy a compartir tu sermón, ¿puede? Ok, O, no hay problema. mira, si ustedes que están ahí, o Moisés y Marta, de Luz ela compartió en WhatsApp nuestro, su sermón. Entonces, si ustedes quieren abrir para ver los puntos, también acompañar con ella, esto sería el más chévere, más ideal aquí, Prédica de Luz. Ajá. Acá voy a compartir con ustedes la predicación de Luz. Ahí está. Y voy a aumentar un poco el zoom. No tanto, ¿no? Ya, muy bien. Ahí está. Pueden mirar, ¿no? Los cuadraditos. ¿Y estamos grabando? Sí, estamos grabando, ¿no? Sí. Ajá. Ok, entonces. Ujú. Ah, entonces el auditorio que vas a escoger es adolescentes y jóvenes. Sí. Muy bien, es bueno saber esto para entender Ajá, tu sí, justo enfoque. eso que iba a decir. Ujú, ok. Ya. Bueno, ¿cómo va a ser para adolescentes y jóvenes? Ajá. Ajá, entonces nosotros vamos a ser los adolescentes Ajá. jóvenes ahora. Pensando como adolescentes y jóvenes. Jóvenes son, así que no. No, ya estoy así. Hay que no haber problemas. Ya, Ya. entonces, Aquí. hablar un poco fuerte para que los Y que un están acá poquito puedan escuchar. la garganteña. Ujú, Ya. ujú. Aquí. ¿Alguna vez te has sentido que nadie te escucha? Men. Amén varias veces. Publicas, publicas algo, pero ves que obtienes ceros likes y que a veces sientes que lo que publicas no te escuchan o no te oyen, ni importancia te hacen. Ah, Amén. en casa a veces das opinión, o en el colegio, en tu familia, en la iglesia, y no te sientes abasto o significante para la iglesia. Muchas veces hemos escuchado algunas voces que nos puede, en este caso, en la ruta que estamos, nos puede desbalancear. Por ejemplo, actualmente los booms, o en este caso las voces que son tan palpables, son los influencers, que dicen cómo vivir la vida, pero no viven lo que dicen. O las autoridades que dicen o prometen mucho, pero nunca cumplen lo que prometen. O a veces en casa, ¿no? Autoridad, papá o mamá, y a veces dicen que, bueno, en casa de jóvenes, que no, yo no era así, que no sé qué, pero no fue lo que pasó, porque no sabemos cómo han sido su juventud o adolescencia. Pero, ¿saben? Hay una voz más fuerte que esas tres anteriores que les mencioné. Esa es la voz del interior. Justo hace una semana escuché un caso donde vivo que un pequeño se ha quitado la vida. ¿Qué es esa voz?
esa voz es tu voz interior. Muchas veces esa voz nos puede decir como que eres insuficiente, eres poco, o no eres lo suficiente para estar aquí, o no eres suficiente para que te escuchen. Sin embargo, eh, hay una voz tan bonita que puede cambiar todo lo que pensamos, y esa voz proviene de Jesús. Usualmente siempre había iniciado así, entonces voy a pedir que me acompañen en oración Ujú. para Claro. poder comenzar. Ujú. ¿A qué? Gracias, Señor, gracias por el día, Señor, por estar aquí. Señor, Gracias, dirige, Jesús. Gracias, Dios, corazón, Señor. Señor, Bueno, gracias por enséñanos, todo. Señor. Señor, Gracias, tu cosa, tú das todo lo que tienes aquí. Señor, Señor. Señor, muestra tu palabra y tu misericordia, Señor. Gracias por todo, Señor, que tu palabra es verdad. Pues, haznos escuchar, profundizar todo lo que ya tienes para nosotros, Señor, que no sea yo hablando, seas tú hablando de mi vida a nosotros. Gracias por todo, amado Dios. Estamos en tu guía. Amén. 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 Ujú. Bien, esta bueno, esta palabra a un inicio cuando yo pensé que era de la prédica de Marcos de la Ajá. vez pasada, entonces dije, está bonito, ya la tengo. Sin embargo, cuando vi que era esa palabra a un inicio, dije, no, no creo que tenga relación con mi vida, pero muchas veces me ha pasado que en una prédica Dios no habla a los demás a través de la prédica, sino te está hablando a ti mismo y Ujú. sientes que es más a ti que a los que vas a compartir. Entonces no lo había visto un inicio desde ese punto de vista, pero al pasar en este caso la lectura, la introducción, qué es lo que se va a ver ahí ya, como que sí. Entonces, como ya hemos leído, entonces voy a ir un poquito más como que Ujú. a lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en la primera, lo he dividido en tres partes. La primera es la autoridad en la enseñanza, que viene del Ujú. versículo 21 y 22. En el versículo 21, Jesús ingresa a Capernaum en los días de reposo, usualmente eran los días sábados, ¿verdad? En la sinagoga. Y en el momento que ingresa, la Ah, gente queda un poco asombrada de cómo no solamente en este caso hablaba, sino cómo se desplazaba, cómo se comportaba, ¿no? Entonces, como que era interesante. Y al decir que ingresa a la sinagoga, nos hace entender que se puso a hablar en la sinagoga, ¿verdad? Que se puso a predicar en la sinagoga. Y aquí hay algo bonito, que los demás notan su forma, o en este caso su autoridad, a través de sus palabras. Dicen algo así como que, ay, miren, los otros rabinos se sentía como que algo memorizado y hablado, ¿no? Como que ay, repetían como que lo mismo, o en este caso leían, pero en el caso de Jesús era más como vívido, algo más escuchado, más palpable, más visto y decían, mira, es diferente, es algo extraordinario ver. Y aún peor, esto como que se va como que poner un poco mejor en la siguiente parte, sin antes de, en este caso, preguntarles algo y viendo, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has escuchado a la prédica como una clase de matemática aburrida, esperando que termine? O hemos, me incluyo, o hemos, sí, como siempre hay que alguna esperando a como que ya hay que salir a comer los jóvenes, como que la reunión para contarnos qué ha pasado. O ¿has escuchado la prédica y decir, wow, esta prédica es, no sé lo que se trata, no sé de lo que es, no sé si hay alguna relación conmigo, pero quiero que este día esta prédica transforme algo en mí, que tal vez Dios está viendo que estoy fallando ahí, entonces que haga lo suyo? Como hemos visto algunas veces. Lo digo porque muchas veces a veces, ¿no? Cuando supuestamente es aburrido, como que ya le he escuchado esto, como que ya han predicado esto ya varias veces, algo así. Y no, no damos nuestra disposición al poder escuchar, ¿no? Entonces, Jesús no quiere
que lo conozcas por teoría o por, en este caso, manejable, por algo redactado, sino que vivas a través, o sea, que Él viva a través de ti. Entonces, eso es lo bonito en esa parte, ¿no? En el inicio. Eh, Luego pasamos a otro punto donde es el boom, donde es, en este caso, lo más importante, ¿no? Donde ya Dios estaba enseñando, pero ¿qué pasó después? Ya la gente tenía la atención de la gente, pero ¿qué pasó después? La autoridad, no solamente sobre la sinagoga, no solamente sobre el mundo, no solamente sobre ese tiempo, esa época, sino sobre el mundo espiritual actual y pasado, eterno. ¿Ya? Entonces ahí vemos el versículo 23, 24, donde se manifiesta un hombre, ¿no? Nos dice que es un hombre con espíritu inmundo, ¿ya? Quien, quien al primer inicio, al a ver a Jesús, lo reconoce. Entonces, en este caso el espíritu inmundo reconoce a Jesús, reconoce quién es algo divino, que a veces, muchas veces ni siquiera... creo que nosotros podemos reconocer su poder tan inmenso que tiene, y si hasta los demonios lo reconocen. ¿No? Y sin embargo, el demonio ve su poder. Y a continuación de eso, Jesús reprende solo con una orden. Y es como que algo tan sorprendente que le diga, cállate y sal de ahí. Por favor, ni por favor, cállate y sal de ahí. Entonces solamente esa orden fue suficiente para que este espíritu inmundo reconozca su divinidad, su autoridad, para que se vaya de ahí. Y miren, cuántas cosas, o en este caso, cuántas voces están en nuestra cabeza diciendo algunas cosas que no deberíamos poner tanto atención o sustituir el amor de Dios por esas cosas, sino, en este caso, mm, ponernos a escuchar la voz de Dios. Esas voces pueden ser, por ejemplo, adicciones, ansiedad, estrés, depresión y muchas otras voces que a veces impiden, o en este caso opacan la voz de Dios. Claro, si nosotros lo permitimos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Jesús, en este caso o en la historia, no solo fue a Capernaum, en este caso, hacer un show para que lo conocieran, porque recordemos que fue su inicio de su ministerio. Y recién había estado eligiendo a sus primeros discípulos. Entonces, o sea, no fue su propósito que hicieran, ay, yo grito o hago ruido y que me reconozcan con autoridad. No, él fue con otra intención. En este caso fue restaurar vidas, en este caso fue declarar quién era, enseñar, liberar, y lo cumplió, ¿no? En ese momento, transformar vidas. Y, y podemos pensar que, pero claro, o sea, fue fácil porque en ese momento estaba ahí carne y hueso y lo dijo y se escuchó. Pero ahora también, porque sabemos que Dios y Jesús es un Dios vivo y permanece hasta hoy en día, por más que no esté aquí, pero igual se va a sentir su poderío y autoridad siempre y cuando nosotros reconozcamos esa autoridad. Eh, entonces, no hay que ver como algo imposible que Él pueda cambiar nuestra vida. Entonces, o algo como que en el pasado pasó, no creo que ahora. No hay nada imposible para Dios. Y finalmente, bueno, al finalizar ya de decirle, o en este caso con autoridad, cállate y sal de ahí, eh, se vio la reacción del pueblo, ¿no? Imagínense ahora también si pasa algo extraordinario, la reacción. Si ya tenían algo predecido, o en este caso ya se habían asombrado de la palabra de su autoridad, de cómo él explicaba y enseñaba y era rabino. Imagínense cuando pasó esa liberación, aún más la gente tan expectante y dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? Como que el pueblo quedó aún más asombrado de su poderío y de todo lo que él había hecho hasta ese momento. Entonces, por eso lo hicieron más famoso, pasó de personas en personas. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente enseñaba con poder, en este caso liberó con poder, sino actuaba con poder, con autoridad. Y mandaba hasta los espíritus inmundos con una orden y era tan fácil y es tan fácil. Entonces, muchos se impactan por Jesús,
pero pocos realmente lo siguen. Yo me recuerdo hace varios años, justo en la primera, ¿cómo se llama? Evangelismo que fui presente, cuando me presenté me dijeron, es que estás muy joven o muy chibola, como que no sabes las cosas a las que, como que a las que vas a vivir y lo vas a dejar. Y muchas personas dicen, claro, el primer impacto, o sea, como que la sombra, no, wow, Jesús es de mi vida y el primer amor lo clima, ¿no? Pero después son muy, muy pocos en realidad los que deciden seguir, cargar su cruz y seguir a Jesús. Y yo en ese momento, cuando, bueno, una persona me dijo así, lo entendí superficialmente porque dije, claro, o sea, sí entiendo que hay muchas cosas que pueden pasar, pero tengo algo más fuerte que me puede como que ayudar a sobresalir de eso, ¿no? Justo llego al inicio, ¿no? Al inicio de la prédica donde me preguntaba, ¿qué relación hay esto conmigo? Ujú. Al pasar el tiempo, o en este caso a los años, en mi vida cristiana me he dado cuenta que muchas veces y siempre, nunca, o sea, un cristianismo es un color de rosa, pero lo bueno es que nosotros tenemos algo más importante que una voz o una casa construida. Tenemos la base, el cimiento de algo que nos, o en este caso, las alas de un águila o el manto que nos protege. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Jesús. Entonces, bueno, al menos eso me ayuda a mí o me ha ayudado a mí a salir de diversas situaciones que sola no creí poder haber salido de ahí, ¿no? Sola no sé qué va a pasar, pero no, no. Y gracias a él, ¿no? Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús y a ser parte de todo lo que él trae en ti? ¿O solamente quieres ser un espectador de fuera que ve cómo él hace milagros en otras personas y no en ti? Entonces hay dos elecciones. O si seguirlo fanáticamente, que, haga, mira, la hermana que ha transformado su vida, qué bueno ese milagro que lo ha hecho. Pero, o lo quieres vivir realmente tú perteneciendo a todo eso, tú siendo parte de, tú siendo el milagro de Jesús. Y Mm. porque Jesús toma el control de tu vida, ¿no? Y la decisión está en nosotros, de dejarnos dirigir como en una barca por Él, no ser tan orgullosos, porque muchas veces somos orgullosos, y al dejar que nuestros pensamientos y nuestro conocimiento nos guíe. Entonces, dejar ese orgullo y dejar que Jesús nos guíe. Y para finalizar, Em, cuando Jesús habla, recordemos que el cielo lo reconoce y hasta el infierno se cae y se va. Ujú. Amén. Eso. Gracias, le damos. Así es. Ya, a ver, aquí tenemos tenemos su bosquejo. Entonces, el punto uno que de los puso era la autoridad en la enseñanza, ¿no? Que comienza con los primeros versículos. Después viene la autoridad en el mundo espiritual, que está del versículo 23 al 26, y la reacción del pueblo. Ujú. A mí particularmente me gusta el haber encontrado, entendido que el texto en sí habla de la autoridad, tanto para enseñar quanto para expulsar demônio, tanto, ¿no? De la enseñanza quanto del mundo espiritual. ¿No? Y esa cosa de esas repeticiones que se usa en el bosquejo de la homilética, eso ayuda a la persona también a recordar las cosas. Autoridad para enseñar y autoridad en el mundo espiritual y, y la reacción tuya, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? O que dices acerca, y tú, ¿qué dices acerca de esta autoridad realmente que Jesús tiene o algo así, ¿no? Ujú. Él tiene autoridad, pero la cuestión no es solo de él, eso involucra a ti también.
Entonces, ¿cuál es tu reacción y cómo vas a responder a esta autoridad? ¿Va a escuchar su enseñanza y obedecer? Reconoces el poder espiritual que tiene Jesús, ¿no? Así, ¿no? Entonces es algo, me pareció muy interesante aquí en el texto de Luz. Y haciendo esa pequeña presentación, entonces dejo ustedes para hacer dos preguntas. Que me Ajá. miren con sus preguntas. Mm. Ahí está también Moisés, está en el cuadradito ahí. No, ya, vamos a preguntar así. Moisés y Marta, nosotros vamos a estar respondiendo a las preguntas que puedan ser, por ejemplo, si Moisés pregunta algo, yo puedo responder, o Harold, Marta y Moisés Callupe. Ya, haz una preguntita. A ver, Ya. acerca. Me recuerdo que en las sesiones anteriores había un punto para hablar acerca del contexto, que refuerza bastante por qué el mensaje o por qué el impacto, porque puede ser así también dado, ¿no? Entonces, Ujú, este, la pregunta sería, ya, Tara. ¿cuál es el contexto en ese momento en el cual Marcos escribe justo eso, o sea, es presente de lo que está pasando, ¿no? Más que estén llegando el tiempo, porque me acuerdo que cuando hablábamos de Santiago, no, cuando Santiago, tenía otro contexto, el lugar, la ubicación donde estaban hablaba acerca de las jerarquías, ese era su enfoque, ¿no? Ujú, Entonces, quizás aquí también hay otro contexto que ahí ujú. listo, ya me responde. Ajá, esa sería la pregunta. ¿Eso es exégesis? Sí, Ya, sí, bien. eso hace todo parte de Listo, exégesis. ya aprendí. Todo lo que es contexto cultural, contexto histórico, literario, todo eso es exégesis. Ajá. Es como, en su palabra original es sacar el tesoro del Matar, claro, eso sí. y haces todo. Ya imagina exégesis del hombre con el pico, Ya, proc, carbón. cavando y encontrando cosas. Eso es exégesis prácticamente, es la imagen que tenemos de exégesis. Ajá. Tratando de encontrar el oro. Ajá. Esa sería como que la pregunta, ¿no? El exégesis que se ha hecho en la parte cultural, porque también a veces, como en Santiago, da un realce a la explicación. No Ujú, significa que no has atinado, porque para mí me ha sido muy claro, ujú, pero puede como que darle un puntito más. Hay un ujú. exégesis en en el libro, o en este caso en el versículo que me ha tocado. Sin embargo, concuerdo bastante con, en este caso, el Evangelio, ya que es otra cosa. Ujú, Ahí, no, ahí me he enfocado más en versículo. ujú. Sí. Hay un contexto, hay dos tipos de contexto. Uno es el contexto del autor, Ujú. para qué grupo ele está se dirigiendo, né? Que es como, digamos en un contexto general, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién fue que le habló? Él estaba hablando de Pedro, que le había relatado, todo aquello que ya habíamos visto. Pero dentro del versículo que estás trabajando, hay también en qué momento se dio aquello, ¿no? Entonces, ese pequeño contexto, digamos, del momento que está sucediendo la situación. Yo sí creo que hay el momento, Ujú, porque yo mencioné que era el inicio de, en este caso del Evangelio, en este caso de Jesús, ministerio de Jesús. ajá, Sin embargo, a lo que concuerdo también en lo que dijo Moisés, ya ujú, viendo algo un poquito más global del Evangelio de Marcos. No sé cómo que todo. Sí recuerdo ujú. algo, pero no creo que atinar bien. Y tampoco quiero adivinar, así que Ah, ya, eso se puede leer siempre en los textos anteriores y los que vienen después. Uno puede ya tener una idea, ¿no? Porque aquí, ó, ya el capítulo 1, antes viene la tentación. Sabemos que después de la tentación Jesús principia su ministerio en versículo 14. Entonces, a inicios, en el contexto ahí está a inicios ahí, ó, Jesús llama a cuatro pescadores, aún está eligiendo Ujú. todavía. O sea, es su inicio del ministerio. Ajá.
Y ahí aparece el hombre que tenía espíritu inmundo. Fra. Ajá. Como que ¿No? fue su punto de partida ministerialmente. Ajá. Y después de eso viene la historia de la suegra de Pedro. Mm. Entonces se ve que ahí ya Pedro ya caminaba Con con Jesús. Jesús. Y era parte de. Uhum. E antes se vê que Pedro aí, que é o Simão, né? Jesús llama a los cuatro pescadores. Aí habla de Simão, Andrés, su hermano. Aí depois mais abaixo viu a Jacob e a Juan, los cuatro pescadores, né? Los dos hermanos acá e los dos hermanos acá. O Juan e Jacob e o Andrés e Simão. Entonces, quando se dá esto, uno siente que supuestamente ya esos cuatro ya estaban mirando más o menos lo que estaba pasando aquí con la historia, ¿no? Ya estaban viendo ya el poder, ¿no? que tenía Jesús. Entonces, por medio de esos tips, ¿no? Del antes y de después, podemos encontrar esos pequeños contextos donde están las historias. ¿No? Y eso es importante. Esas cosas son importantes. ¿Ya? Respondido, Caleb. Ya, hay una Yo, pregunta por yo la de creo acá. que algo más atinado, bueno, su pregunta hubiera sido que Marcos trata de representar al Mesías y en este caso trata de representar desde sus inicios y todo como va. Porque él me preguntó de Marcos, Ujú, no tanto así del versículo, o me equivoco, no sé, No, mal era entendí. en modo general, no, Ah, ya ya. no exclusivamente de Marcos, Ah, sino ok. para el contexto como de ujú. antes, Ya, o sea, Desde la historia en sí. historia y en ese momento. ya. Porque Entonces me yo creo, falta como que un ajá, poco. porque yo Ujú, creo que como en el versículo 1 dice, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, como que ahí hay algo ujú, que como siempre puede, da pie a que algo va a pasar más grande, porque estás en un día de reposo y se pone en autoridad y ordena a ujú, que, o sea, cuando en ese día no debían hacer nada, solamente se iban, o sea, podría haber tal vez habido un poco más y el impacto hubiese sido, Ese ujú, contraste con los otros ajá, rabíes. ajá, justo eso, ¿no? Eso le da el Sí. impacto. Sí, sí estaba ujú. acá, pero es que no tengo que leer todo lo que a veces se va. No, o sea, como digo, esos son puntos que se le añade, más ahora en lo que la predica no está, no le has, Pero hubiera sido su plus. claro. Podría ser. Pues, O no sé. Una de las cosas que Alex ya nos habló es así, cuando ustedes están estudiando, van a encontrar un montón de cosas, pero un montón de cosas. Trata de juntar lo que va a ser muy preciso. claro. Así, eso aquí creo que yo no debería poner afuera. Yo debería hablar de esto. Y sé que va a haber muchas cosas que, ay, ¿cómo quisiera haber hablado de esto aquí? Pero eso no puede faltar. Algo así. Eso es lo que siempre en la prédica, porque cuando hablamos de los 15 a 20 minutos, eles hacen a propósito. Ellos nos entrenan a nosotros a buscar siempre Ser más 15 puntual. más. Que no, o sea, eh, porque uno puede juzgar, ah, no, pero no has hablado todo. Pero imagina si él hubiera hablado todo lo que sabe, ¿no? Entonces, Eso me Sí, sirve. también quedaríamos claro. vagando. Pero la intención de Lanham deja poco tiempo es, a ver, intenta ser bien precisa y va en pocas palabras y ¡pra! Ah, claro. Es como algo así, ¿no? Sí, yo me Entonces, recuerdo que hace algún tiempo atrás me habían invitado a predicar, creo que del hijo pródigo. ajá, Entonces, yo me enfoqué en el otro hijo, no en el pródigo, sino en el ajá, otro hijo. ajá. Pero había tanto que hablar que de verdad yo miraba a los hermanos y dije, entonces no, o sea, no sabía exégesis, nada, pero sí lo hice como, o sea, ahorita viendo sí lo hice, pero en ese sentido, pero me tomó más tiempo porque quería resaltar muchas cosas que usualmente en las prédicas, por ejemplo, del hijo pródigo, no lo toman. Entonces se me extendió demasiado, aunque no parecía. Y algunos sí, no con interés, pero a veces cuando el tiempo es demasiado también, un poquito como que aburre. Un Ujú. poquito. Ya cansa los de aquí también, así.
Mira, eso es lo que Moyo está diciendo acerca del contexto. Aquí hay algo chévere. Moyo dice que entraron en las sinagogas en el día de reposo. Y precisamente el contexto y el mensaje de Marcos era que iban a presentar a Jesús como el Mesías. Eso era, todo el libro tiene esa connotación. Este es el Mesías, Jesucristo. Entonces, esos pequeños detalles de que entró en el día de reposo y encima ahí empieza a hablar en los versículos que tenía autoridad, ya empieza a dar con el mismo tema central de Marcos, que es que Jesús, al momento de entrar y decir, ok, yo hago esto en el día de reposo, era precisamente mostrar que Él era el Mesías. ¿Me entienden? Entonces, esos pequeños detalles simplemente dan a la idea general del libro. Entonces, si ahí te hubieses apegado, hubieses dado con lo que es en general, ¿no? Lo que estaba hablando Marcos. Porque precisamente cuando hizo eso Jesús, no solamente demostró poder, sino demostró dominio sobre todo lo que había creado. Y lo que fue, primero, fue contra los demonios. Entonces, ahí ya da el mismo texto una idea de que Jesús era el Mesías, no era un rabino cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces, esos detalles que puede ser como cuando el Moyo dijo, no, al principio entró, ¿por qué entró a la sinagoga en el día de reposo todavía? Entonces, siempre hay esos pequeños detalles para que dé todo de acuerdo al tema central de Marcos. Ujú. Eso más que nada. Y ahora, aquí viene mi pregunta. Lo que hemos visto que había como la historia de los chanchitos, ¿no? Hemos visto que estaba en el campo, lo ve el lobo, empiezan a escaparse y todo, ¿no? Ya. Y nos enseñaban, ¿no? Esto empieza el contexto, esto es el clímax, empieza a subir la tensión, el clímax desciende, ¿no? ¿Te Sí. acuerdas? Oye, ahora acá, no sé cómo lo has hecho, pero aquí justamente dice, el clímax está en que Jesús declara, yo tengo poder para enseñarte y liberarte y transformarte. Ujú, Y acá enfatizas con el verso 21 y 22. ujú. No, aquí estaba entrando el contexto, no era el clímax todavía. Sino que el clímax lo he puesto antes, pero lo he predicado después, ¿En qué parte? ¿En qué en versículos? la situación 2. En la autoridad. Sí, Eso, pero ese es el clímax. por eso Ajá. lo he predicado. O sea, ahí ustedes las está dos. desordenado. Ah, ya, ya. Ajá, Por eso yo sí. digo, No escucha la predicada. porque acá, o sea, tú lo ves así y dices, no es. Ah, no pareciera como... No, Ahí. el clímax está después del versículo 20, del 23 al 26. O sea, después de la situación 2. O en este caso, del punto 2. Desarrollo. Tá, aqui a situação inicial Ahí é está del 21 desordenado. ao 22 acá, ¿no? Ajá. Eso sí lo E o clímax seria este aqui, el 2, Ajá, en el ¿no? 2. Ajá, o sea, está... Aqui. Porque ahí empezaron a preguntarse, ¿no? ¿Por qué tiene autoridad? ¿No es diferente? Porque en el inicio recién está dando qué es lo que... O sea, inicio su enseñanza. Ujú. Pero después, o sea, ahí todavía no, clímax, no. Sí, ahí está desordenado, Ahí, consciente, sí. si no, yo dije, Uhum. pensé que estaba. No, pero lo prediqué viceversa. Uhum. Sí, también. É que has puesto lá, por exemplo, situação inicial verdecito e aí entra uno. Sí, Aqui, eso hace esto parte va de aquí. este. Ajá. Ajá, E clímax hace parte del ajá, 2. ajá, ajá. Situação final Sí, hace sí, parte del 3, sí, ¿no? sí, Ujú. Ya. ajá. Ok. O sea, primero hablé de esto, luego hablé del clímax. Ajá. Sí. Isso. Ajá. E vocês podem se acordar de lá, del gráfico. El gráfico. Sí. Fu. Ascendiendo el clima, después pasa, Ajá. solución, ves aquí. Uhum. E realmente Jesus está predicando. Pero havia um homem, aí começa a subir já, não? Aí os dois já sentem subir lá. Não? E se sentem assim, tal como lá, o que havíamos estudado. Claro, eso no. Uhum. Ok. Ahn,
Em, ya, sabemos que la predicación tiene las tres partes, ¿eh? Ay, tengo que hasta hablar rápido aquí porque creo que falta 3 minutos. Después de esos 3 minutos, vamos otra vez, nos conectamos, ¿ya? Entonces, aí la parte de la exégesis, cuando ella comienza a cavar para encontrar todo esto. Y hay la parte de la hermenéutica. La hermenéutica es cuando atravesamos el puente. ¿Qué principios era usado para la gente de aquel tiempo que para nosotros hoy es válido, ¿no? Esos son los principios eternos, ¿no? Es lo que nunca se va a cambiar. Entonces, ¿qué principios ustedes logran encontrar en ese texto, ¿no? Claro, pueden mirar ahí también el título, pueden mirar qué principios ella dijo o habló, que ustedes también se acuerdan, o que está aquí también expuesto acá en el texto, que es algo que es aplicable a ellos y también es aplicable a nosotros, que nunca se va a cambiar. Ah, ¿Qué principios bíblicos podemos sacar de acá? ya, yo veo una que se puede repartir en varias, Ujú, que es la autoridad de Jesús. mm, Entonces, cuando entra en el sábado, entra como la autoridad porque el Shabbat había sido para Jesús, para Dios. Era un espacio específicamente para ellos, ¿no? Donde era un mandamiento. Ya, pero cuando él entró, demostró algo que era diferente, ¿no? Porque era un rabino. Entonces, demostró una autoridad sobre el Shabbat. Y ahora, cuando fue con el endemoniado, demostró una autoridad sobre los, ¿no? Los espíritus sí, malignos, ¿no? ujú, Y ahí es donde al final casi ya demuestra como les deja como que, ok, esto ha demostrado una autoridad diferente a las personas, ¿no? Entonces ellos simplemente ya queda la pregunta al aire de aceptarlo o no. ujú, Entonces creo que eso fue así, la autoridad y se fue así. ya. Eh, ¿Qué frase podrías montar para... Hay que montar una frase con ese principio. bien. Pues así, por ejemplo, Jesús siempre tiene la mayor autoridad en la palabra y sobre los espíritus. Ejemplo, ¿ya? Ujú. Ese es un principio que nunca va a cambiar porque siempre ha tenido y siempre tiene y siempre lo tendrá. Esas son cosas que se trasladan, ¿no? Sí, que Ujú. no cambia. Ajá. Y esos principios hay que lograr meterlos en los puntos de la prédica. En ese caso, ella logró hacerlo. Sobre la enseñanza, sobre el mundo espiritual, y siempre te deja con la pregunta final, ¿y tú? ¿Y tú qué vas a hacer con esto? ¿No? Con todo eso que estás... Entonces, ella pudo ahí, ¿no? Esos principios principales, porque una cosa es la idea central, y dentro de esa idea central se ramifica las cosas, ¿no? Y hay esos principios secundarios, digamos, podemos decir así. Entonces, Oh, sí, principios sí. secundarios son los puntos. Ah, Pero ella sacó una idea exegética que debe tener todo esto, Y claro, el orden de ajá, todo. que debe tener los 3 puntos. Pero ella tiene que lograr ver esa idea exegética y sacar los 3 o 4 principales y ahí ella hace sus puntos, ¿no? El bosquejo. mm. Mm. Y dentro de eso, la bolita. Ujú. Entonces, ese año tenemos que trabajar más hermenéutica, porque ya el año pasado trabajamos un poquito más de exégesis. Claro que siempre jalamos un poquito, pero hermenéutica vamos a tener que estar chancando un poquito más ese año. Ya voy a traer algunas cosas para que podamos pensar un poco más de hermenéutica. Y ya. Mm, muy bien. Vamos pasar aquí que Harold quiere hacer
Mary iba a hacerlo, pero que lamentablemente ela tenía un compromiso hoy y intercambió con Harold. Y ahí ustedes tienen el libro, el resumen del libro, acá, El honor de la predicación. Es un libro muy maravilloso, muy tremendo. De Darrell Johnson, ¿no? Ujú. Darrell Johnson. Hoy día eso va a estar bueno. Ujú. Y Harold va a estar trayendo un resumen, algunos puntos, y al final puedes dejar una pregunta para que podamos discutir aquí. Ya. A ver. Ya tienen todos, ¿no? Su libro. Ajá, porque todavía está aquí. Hasta que llegue en físico para nosotros, vamos a estar aquí. Ahí, por mientras estamos en modo pantalla, pero ya llegará Digital. el libro. Ujú, Ya. Ahora sí. ujú, Lo que empieza este libro es con su prólogo ujú, que dice con esta frase, ¿no? Siempre sucede algo. ujú, Acá lo que empieza a expresar Larry dice, cada vez que alguien con Biblia en mano se coloca frente a un grupo de personas y lo invita a leer un pasaje determinado de la Biblia, y luego intenta de la manera más fiel posible repetir lo que el Dios viviente dice en el pasaje bíblico, siempre sucede algo. Siempre sucede algo que logra transformar, facultar e inspirar. Él dice, creo firmemente que la predicación de la palabra de Dios cambia el mundo. Ahí dice, puede cambiar vecindarios, ciudades, naciones. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que proclama cada uno de los pasajes de la Biblia acerca de Jesús. Dios ha elegido sin duda alguna transformar el mundo mediante el ministerio de la predicación, mediante la exposición de pasajes bíblicos con el poder del Espíritu que nos inspira. Esa parte es algo que yo concuerdo mucho y que enfaticemos, que dice, los pasajes bíblicos se exponen con el poder del Espíritu que los inspira. Y con esos pequeños como que introducción que dice, primero, la palabra de Dios siempre cuando se expone en las predicaciones, algo sucede. Siempre algo sucede que va transformando la atmósfera, que transforma naciones, vecindarios. Entonces, él empieza con una historia para que por lo menos nos ayude a contar por qué él escribió este libro. Entonces dice, en cierta ocasión, una amiga y yo nos encontramos saliendo de la iglesia. Yo había terminado de predicar acerca del Jesús del que nos narra en Juan 2, el cual Jesús va a la boda y convierte el agua en vino. Comentábamos con beneplácito cuán maravillosamente el Espíritu de Dios había obrado en el sermón. Ellos expresaban su perspectiva que los hermanos habían tomado ese sermón con tanta emoción, con profundidad, y habían salido con esperanza y reanimados. Pero él dice que este pasaje de la Biblia es el más milagroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los milagros que Jesús había hecho, en este caso no solamente cambió lo que ya existía, sino que produjo algo que no existía. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús tomó ¿cuántos panes? Hoy, 5 panes y 2 peces. Y eso multiplicó para alimentar a los 5.000. La manera en que yo le expresé este sermón fue, los ingredientes para el vino no estaban en las tinajas de agua. Usualmente todos los predicadores tienen como una guía para predicar este sermón y que es de
San Agustín. Este comentario, por así decirlo, dice que Jesús lleva un proceso natural y que nos lleva también a nosotros en un momento de proceso para llevar a algo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero Darrell dice, pero mi argumento fue que no era así en este caso. El Creador siempre convirtió el agua y las uvas en vino mediante un proceso lento, natural, pero Él no está convirtiendo solamente agua en vino. En Canaá, Jesús no aceleró un proceso. No dijo, ok, acá va a ir, o sea, como nosotros sabemos que el vino lleva años para poder fermentarse, no pasó esto en realidad, sino que Jesús exactamente del agua, que no existía uva, de la nada, que no tenía ningún ingrediente del vino, pudo convertir en lo que es un vino absolutamente de lo que no existía. Entonces Darrell dice que Jesús no aceleró un proceso natural. No hay proceso natural que pueda sacar vino solamente de agua. Los ingredientes para el vino no estaban en las tinajas del agua. Allí no hay uvas, hay solamente agua. Jesús no está simplemente transformando lo que ya está allí, está creando algo allí no existente. Él dice, ¿cómo me hubiera gustado que ustedes presenciaran toda la emoción que los hermanos empezaron a entender este pasaje? Y él enfatiza una frase, ¿no? Cuando Jesús promete hacer una obra nueva en ustedes, los ingredientes para la nueva obra no tienen que estar presentes. Aseguré, Él puede crear algo totalmente nuevo sin la condición previa de ingredientes ya existentes. Darrell, no creo, dice Darrell, no creo que puedas plasmar en un libro lo que acaba de suceder en ese momento. Así le decía a su amiga, mira, Darrell, no vas a poder explicar exactamente lo que ahora nos ha pasado. Y entonces empieza a preguntarle por qué. Y ella le dice, no, porque es diferente, que ellos han experimentado lo que tú vas a escribir, no va a transmitir la misma emoción. Entonces, Darrell dice, ok, este va a ser mi mejor intento, este libro. Por eso nos dice, tienen en sus manos el intento de plasmar lo que quizás no sea posible plasmar. Aquí Darrell dice, yo no escribo como si fuera un especialista en la predicación. Él se considera, hasta ahora, un aprendiz. Pero dice, permítanme explicar de manera preliminar algunas de las convicciones fundamentales de las que parto este libro. Hay tres. El primero es cuando el Dios viviente habla, siempre sucede algo. Y aquí pone de ejemplo. Sea la luz y fue la luz. Cuando estaba en la tormenta, dijo, silencio, cálmate. Y las aguas se calmaron. A Lázaro le dijo, sal fuera. Y salió un muerto caminando de la tumba. El primer punto es cuando el Dios viviente habla, siempre sucede algo. El segundo punto de este libro es cuando el predicador proclama el discurso de Dios, Dios habla. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ese es el segundo punto. El tercero, por lo tanto, cuando el predicador pronuncia el discurso de Dios, siempre sucede algo. Siempre me ocuparé en desarrollar y defender estas convicciones en lo que resta del libro. Algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? Creo que cada vez que los seres humanos salen de algún momento de predicación, lleva algo consigo. Y aquí dice algunos puntos. Cuando termina, los oyentes salen con una visión más clara de Dios en Jesús. Otro punto dice una mejor comprensión del Evangelio de Jesús. Otro punto dice una perspectiva diferente y más redentora de las circunstancias. Otro punto, una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Otro punto dice
un nuevo poder que los faculte de andar en la nueva realidad a la cual el pasaje bíblico los ha llevado. Estos son los puntos que él dice que siempre algo sucede, siempre cambia la perspectiva del oyente después de la prédica. Ahora, hay una frase que él ha puesto en el título de este libro, que es formar parte de. La he escogido por dos razones. En primer lugar, puesto que el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia de que en virtud de lo que Jesús ya logró, Él puede invitarnos y en efecto nos invita a participar de su vida. Jesús nos invita a que formemos parte junto con Él en su ministerio, como profeta, sacerdote y rey. Ser llamados al ministerio, por ejemplo, lo hace una comparación, ¿no? ¿Por qué somos parte de la predicación? Porque también si nosotros participamos de un ministerio de oración, somos parte de la esencia de ese ministerio, de la oración. Si somos llamados a, por ejemplo, al ministerio de intercesión, nos convertimos intercesores. Y así, entonces, no solamente vamos a predicar palabras o conocimientos, sino somos parte de lo que Jesús empezó a hacer en su momento. ¿Ok? Entonces, eso es el llamado de ser a la predicación. Al predicar participamos en la predicación del Espíritu Santo respecto a Jesús. Ahí está. En el momento de la predicación, el Espíritu revela a Jesús. Nos ofrece su propio testimonio respecto a Jesús y lo hace de manera tal que produce convencimiento y fe. Aquí es algo muy importante. Dice, al predicar participamos en la predicación del Espíritu Santo respecto a Jesús. Y eso es lo que normalmente las predicaciones no se hacen. Por ejemplo, por ejemplo, creemos que las predicaciones es simplemente para decirte qué es las cosas que tienes que hacer y qué es las cosas que no tienes que hacer. Pero la predicación no es esa. La predicación es de presentar por el obrar del Espíritu Santo todo lo que respecta a Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que esto produzca convencimiento y fe. No estamos predicando simplemente solamente leyes. Algunos lo toman la Biblia como si fuese un manual de vida, pero no es exactamente un manual de vida, es lo que es Jesús. Entonces, él enfatiza esta parte, ¿no? Ahora, aquí, Darrell dice, me aproximo a la teoría y la práctica desde la convicción profunda de que, como lo asegura el apóstol Pablo, la palabra del mensaje de Dios consiste no solamente de las palabras de los seres humanos, sino que es palabra de Dios la cual actúa en ustedes, los creyentes. Entonces, eso es la pequeña parte del prólogo que dice que siempre algo sucede. Los oyentes tienen ya una manera diferente al salir de las predicaciones. La prédica no es exactamente te voy a decir cómo vas a vivir, sino te voy a decir quién es Jesús que vive en ti. Entonces, Él quiere plasmar todo lo que nosotros vamos a hablar, simplemente es Dios hablando. Y eso es lo que Dios está hablando, es acerca de Jesús. Entonces, ese acerca de Jesús empieza a traer convencimiento de pecado y fe. Eso es lo que plantea Darren, ¿no? Entonces empieza el primer punto. Dice, ¿por qué sucede lo que sucede? Una visión, Ezequiel 37. Él toma como ejemplo Ezequiel 37. Antes de empezar este punto, ¿por qué sucede lo que sucede? Dice, la predicación produce resultados antes de que ésta sea entendida. Esto lo escribió Richard y dice, yo estoy de acuerdo. Darrell dice, yo estoy de acuerdo.
Al igual que sucede en toda dinámica de comunicación entre seres humanos, la predicación produce resultados antes que haya sido entendido plenamente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros cuando justo ahorita estábamos diciendo sobre los puntos, nosotros tenemos una idea central y nosotros vamos explicando punto por punto e incluso desde la introducción ya te está dando como una idea de algo. Incluso durante toda la predicación, un oyente dice, ok, yo me quedo con la el primer punto porque me habló mucho, ¿no? O yo me quedo con el segundo punto porque justo habló de mi vida. Entonces, esas cosas que hace la predicación antes de que todo se desarrolle y termine con la conclusión, ese tiene el poder de la predicación, ¿no? Que hace ya algo incluso antes de que termine. Y aquí empieza, ¿no? La visión que explica Darrell. Y es lo que se toma de ejemplo Ezequiel 37. Dice aquí, en el primer capítulo los invito a que presten atención al pasaje bíblico que nos ayuda a entender por qué ocurre lo que sucede en la predicación. Y aquí está el relato de Ezequiel. Y él dice que cada vez que toma este pasaje siente una emoción. ¿Y por qué? Porque dice que el Dios vivo que expresa en Ezequiel 37, con este mensaje siempre hay algo más por cual él va a descubrir. Entonces él se siente emocionado porque al momento de su predicación de Ezequiel 37, él dice que va a ocurrir siempre algo maravilloso, ¿no? Entonces, aquí les invito a que estén en la página 22 del libro. En la página 22 vamos a leerlo para entrar en contexto. ¿Sí lo tienen? 22, ¿no? 22, acá. Página 22. Ujú. Ahí está lo que dice en Ezequiel 37. Lo voy a leer. Dice, la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo ha mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos, para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho
y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Darrell dice, este pasaje bíblico enciende la esperanza incluso en frente a la desesperanza. Solo basta con que el Dios de este mensaje bíblico hable para que algo suceda. Aquí Darrell dice que Israel estaba en totalmente ruina, no solamente estaba en una crisis, sino estaba totalmente destruido. Por eso ellos expresan, ¿no? Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. En medio de una situación tan desesperanzadora, Dios trae a Ezequiel por el Espíritu Santo y lo pone en medio del valle, ¿no? Dios resalta el sentido de la desesperanza por medio del lenguaje, ¿no? ¿Ves esas tumbas, Ezequiel? Israel se descomponía, había sido vencido, se secaba, Israel había muerto. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Se han parado alguna vez frente a algún grupo de personas que se siente así? Prácticamente cada vez que predicamos. A veces, cuando nos paramos en las calles y decimos, no, ok, pero ahí nadie me va a entender. Todos son, personas que nunca escucharon quizás la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Darrell dice, es algo parecido cuando predicamos. Y aquí es donde enfatiza, ¿no? Dios le dice a Ezequiel, eh, ¿qué piensas? ¿Estos huesos pueden revivir? Y Ezequiel le responde, solo tú lo sabes. Dios, solamente tú puedes responder esta pregunta. Entonces, Darrell dice, no hay manera como él o cualquier otro israelita, otra nación junta, puede hacer que esos huesos regresen a la vida. Si se les abandona su propia suerte, van a permanecer secos. ¿No es la naturaleza de la condición humana? ¿No es eso lo que los predicadores nos enfrentamos cada vez que nos paramos frente a un grupo de personas? ¿No? Pero aquí Darrell dice, la respuesta de Ezequiel fue, Señor, solamente tú sabes, ¿no? El Dios viviente ordena a Ezequiel a que profetice. En este contexto veo que la orden quiere decir habla, pronuncia la palabra de Dios. Le dice, predica, Ezequiel. Sí, sí, la predicación significa mucho más que profundizar. Por ahora, asumamos que existe una correlación interna entre lo que se le ordenó a Ezequiel y lo que en nuestros tiempos y en nuestro lugar se nos ordena hacer. Predica, Ezequiel, predica esos huesos. Puedo bien imaginar a Ezequiel diciendo, pero ¿qué provecho puede sacar de eso? ¿Qué impacto puede tener la palabra de Dios sobre una crisis nacional? Ahí está enfatizando Darrell que lo que se le ordenó a Ezequiel no solamente es un conocimiento, sino le dijo, predica sobre estos huesos secos. Y es exactamente lo que hizo Ezequiel. Ezequiel no dijo, ok, este, huesos secos, hagan esto, sino él empezó diciendo, el Señor dijo, el Señor me ordenó, huesos secos, júntense, formen piel. Entonces, eso es lo que justamente es la predicación, es lo que Dios dice. No solamente vamos a hablar desde nuestra propia opinión. Acá dice, necesitamos mucho más que predicación. ¿Qué resultados favorables puede arrojar la predicación frente a una desintegración como, bueno, era su condición de los israelitas? En todo esto, Ezequiel, como les explicaba, Ezequiel empieza a hablar como Jesús, como Dios mismo le había dicho. Y después podemos entender que el pasaje bíblico dirige nuestra atención hacia lo que sucedió cuando Ezequiel lo hizo, cuando pronunció la palabra del Dios vivo. Y yo me fijé y vi, aparecieron huesos, tendones empezaron a juntar y tejidos y una piel que lo recubría. ¿Por qué la acción de profetizar tiene este efecto? ¿Por qué la predicación produce este resultado?
¿Fue acaso por algo peculiar en Ezequiel? ¿Por algún gran recurso retórico? ¿Alguna habilidad suya como orador? No. ¿Fue entonces que los huesos secos eran receptivos? ¿Será que la predicación posee un efecto generador de vida debido a la receptividad de los huesos? No, los huesos no pueden responder, están descompuestos, están muertos. Tomen nota de ello, los huesos están muertos. ¿Cómo podría entonces oír, o mucho menos responder? Si es así, ¿por qué se llega a tal resultado por hablar la palabra? Todo se debe a la naturaleza de la palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz, poderosa, creativa. La palabra de Dios no solamente informa, sino que actúa, transforma. La palabra de Dios produce resultados. Por ejemplo, aquí toma el hecho de el centurión. El centurión al tener la fe de, de creer que Jesús simplemente le bastaba una palabra, fue lo que dijo, ¿no? Solamente basta, Jesús, que digas una palabra y serás sanado, ¿no? Mi criado. Entonces, el centurión da órdenes, las cuales se acatan al instante, y él compara con Jesús, ¿no? De alguna manera, él podía entender que Jesús podía dar órdenes que afectan el bienestar de las personas, órdenes que se cumplen, estuviese Jesús presente o no. Basta con que digas Basta con que digas una sola palabra. Como predicadores, no debemos decir, no, como predicadores debemos decirnos eso a nosotros mismos y unos a otros con regularidad. Una de las más grandes necesidades a las que se enfrenta el ministerio de la predicación es la recuperación permanente de la confianza en la palabra de Jesucristo. No, solo basta con que Jesús hable para que algo suceda. Nosotros conocemos el poder de nuestras palabras. Una palabra puede cambiar la atmósfera. Si nuestras palabras tienen tal poder, imaginen el poder de la palabra hecha carne. Yo creo que los autores de los evangelios de San quieren que nosotros escuchemos en las palabras de Jesús el eco de la palabra original, la de la creación, que escuchamos el eco de ese momento cuando en lo profundo de la oscuridad y el caos se oyó, sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Jesús es la palabra del Creador que se hace oír en medio del desorden, la palabra que cumple lo que anuncia. Aquí lo que está diciendo Darrell es, por ejemplo, que nosotros, al momento de las predicaciones, vemos que a veces podemos obviar que Dios dijo, ¿no? Dios dijo esto, y simplemente lo decimos de tal manera ligera, pero es lo que está diciendo con el ejemplo de Ezequiel, es que la posibilidad de que algo suceda en la congregación no está en los oyentes, sino simplemente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios simplemente hace algo más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice, la palabra faculta la obediencia de aquello que exige. O sea, simplemente la palabra hace la transformación, no los oyentes. Aquí pone un ejemplo, ¿no? En la Biblia dice, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eh, y dice, la mayoría de nosotros lo leemos así. Yo soy santo, por lo tanto, acéptenlo y vuélvanse como yo. Así no debemos leer este pasaje. La palabra de Dios realiza lo que ordena. Sean perfectos así como su Dios Padre es perfecto. Da una orden. Y eso no va a ser independientemente si es que yo lo acepto o no, sino se va a dar. Perdón, ¿te vas? Sí, ya tengo que cortar, muchacho. Y como algo que pueda servir para también para la próxima. Creo que cuando hablamos a tema del resumen del libro es Mm. que puedas ir a puntos, porque todos leemos el libro y ya tenemos una idea de lo que vas a hablar.
Entonces, y rescató, porque por ejemplo, tú antes hablaste del tema de, quizás al inicio de la prédica hay un punto que solamente se quede y después lo demás las personas lo obvian. Ujú. Y yo me quedé con eso. Y yo me quedé todavía con la prédica de Dios. Entonces, yo creo que ahí lo que debes de sumarle es, como ya tenemos un panorama del libro, entonces ir puntual, ¿no? Mira, lo que me gustó de esta parte del libro es esto, porque ahorita, por ejemplo, lo que resumías me interesa bastante, me gustó bastante la parte de que la responsabilidad que tenemos con estudiar y ser Ujú. sensibles a la palabra y también que cuando nosotros hablamos, no podemos iniciar tal vez haciendo bromas porque distrae y no nos enfocamos, Claro. pero dar puntualidad a la palabra y entender que la palabra tiene el poder de poder cambiar vidas. Y ya resumiste el libro. Y es la palabra. Ajá. Ajá, creo que eso porque mi hermana suya está, las cosas hoy ha sido de un día largo. Ajá, hoy día ha sido un día largo. Claro. Y también considerar el hecho, digamos, si el resumen de la palabra va a tener más tiempo que la prédica misma, entonces no, perdón, el resumen del libro tiene más tiempo que el tema de la palabra, también es para agarrarle puntual a esa parte. He visto que le has tachado, le has, Sí, puesto sí, claro. bastantes, porque sí tiene bastante Pues, cosas muy bonitas, interesante. Ujú. pero también es, o sea, no podría, yo por ejemplo, mi nivel de retención es puntual. Y yo creo que al nivel de la iglesia también tener ese cuidado. No todos podemos retener bastante información, pero como tú decías, ir puntual y esas cosas principales los hermanos van a ir. Porque a veces viene una información y estás queriendo anotar algo y ya está saliendo otra idea y te empiezas a distraer en el anotar y recibir la siguiente idea. Entonces, Eh, ir abierto y tranquilo. Ajá. Ujú. No sé si está a punto de desmayarse. El pastor Ujú. no va a bajar al altar, entonces. Yo tengo que llevar una niña en su casa. ¿Ves? ya, pues entonces Ujú. terminamos con eso, que lo que decía, ¿no? Enfatiza sobre la palabra de Dios. Ujú. Exactamente, que es, por ejemplo, en el principio decía esto. La palabra de Dios es que nos habla acerca de Jesús. La Jesús es la... Aquí hay 5 minutos. Ya, con eso termino. Ujú. La palabra de Dios es acerca de Jesús, no como un manual de vida, sino es la predicación es eso, estamos hablando acerca de él. Entonces, si hablamos acerca de él, es lo que va a traer convicción y fe. Ahora, la palabra de Dios, cuando se expresa, es lo que él dice, va a ser como un resultado, no exactamente en responsabilidad del oyente, sino de lo que Dios ya dijo. En ese ejemplo decía, sean santos como yo soy santo. Y muchos dicen, ok, ustedes piensan que Jesús está diciendo, acepten lo que yo soy santo y imítenme. No, está diciendo una orden. Entonces eso va a suceder tarde o temprano en los oyentes. Entonces, para poder ver que la palabra de Dios siempre va a suceder algo que va a transformar toda su vida de los creyentes, es que simplemente vamos a ser fieles a la palabra de Dios. En este caso, por ejemplo, hay una parte en donde muchos cristianos hemos entendido mal y me ponía a meditar en eso. Aquí Darrell también lo pone de ejemplo, que es muchos cristianos empiezan a decir, somos personas imperfectas y que somos personas también pecadores. Y él enfatizaba este ejemplo, pero la verdad es esta. Nosotros somos imperfectos, eso sí, pero que no somos pecadores, porque en ninguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. Y es exactamente nosotros que debemos ver que no solamente es, por ejemplo, que vamos a poner una frase que se escuche piadoso, porque justo decir que somos pecadores se escucha piadoso, que se escucha humilde, pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. Romanos 8 desmiente totalmente eso. Y Primera de Juan dice que tenemos la simiente de Dios, la genética.
por eso no podemos practicar el pecado. Entonces, mira, si nosotros vamos a hacer como la tarea de la predicación, decir, ok, agarramos este versículo o agarramos este capítulo, pero nosotros damos la intención de que los oyentes van a escuchar algo que simplemente una manera que ellos van a entender la palabra de Dios, pero no vamos a exactamente explicar lo que es la verdad de la propia escritura. En este caso, es que si nosotros no somos fieles con lo que es la palabra de Dios, así como está escrito, y podemos acomodarlo como que quizás sea una forma de decir a la congregación, así lo va a entender mejor, es que nosotros no estamos haciendo lo que realmente es el objetivo de la predicación, que es dar a conocer a Jesús. Entonces, si nosotros nos damos como decir, ese atrevimiento de cambiar toda la esencia de la predicación, empezamos a ver que lo que los oyentes empiezan a practicar en su día a día no es lo que Dios dijo. Entonces, lo que Dios dijo para ellos ya es como algo que queda en segundo punto, ¿no? Entonces, como predicadores, simplemente ser fieles a la palabra para que esa misma palabra que Dios dice empiece a ser la transformación que Dios dijo solamente en sus vidas, ¿no? Independientemente de cada oyente. Sería eso Ujú. todo. Despierte, por favor. Creo que Moisés está muerto. Muy bien, había una frasecita bem al inicio del libro que hablaba que aunque somos imperfeitos, predicadores imperfeitos, pero por hablar, Dios escogió personas imperfeitas para hablar de su palabra, que es maravillosa, perfecta, y causa el impacto que Él quiere. Mm. Entonces, es por causa de Dios y del poder que hay en su palabra que las cosas suceden.